Qué placer que esté en nuestra sintonía. Somos su entrevista informativa en La Jugada. Gracias por estarnos acompañando y, por supuesto, informándose a través de la señal de Canal Agente TV. Deseamos los mejores éxitos en el comienzo de esta nueva semana. Le comento que hoy vamos a hablar sobre los resultados y los logros de la encuesta de hogares y propósitos múltiples que realiza la Digestic, también del Ministerio de Hacienda. Nos va a acompañar y quiero darle la bienvenida ya al director general de Estadísticas y Censos de la Digestic, Evaristo Hernández. Bienvenido a En La Jugada. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de dirigirme a tan importantes puntos y a tan importante audiencia. Tal vez algunas cosas preliminares. La Dirección General de Estadística y Censos es el organismo rector de las estadísticas del país, de acuerdo a su ley. Es una ley un poco antigua, pero está en alguna medida nueva. Y la Digestic es un organismo dependiente del Ministerio de Economía. Y es un organismo dependiente, pero tiene su propia ley sin ser autónoma. ¿En qué consiste, para poner en contexto a la población, señor Evaristo, esta encuesta? ¿Qué es lo que refleja? ¿Cuál es el trabajo que también ustedes realizan a través de estos estudios de censos y estadísticas de la Digestic? Bueno, la Digestic es una institución que en la actualidad tiene 5 gerencias, que son las que desarrollan el trabajo principal de la institución. Yo califico que son 4 gerencias sustantivas y una gerencia adjetiva que sirve de apoyo. Las gerencias sustantivas son una gerencia de estadísticas sociales que tiene a su cargo la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Claro. Y es de propósitos múltiples porque son muchos aspectos los que en ella se examinan. Por ejemplo, podríamos hablar un poco cuál es la consistencia justa de este instrumento. Este instrumento es uno de nuestros principales productos estadísticos. También producimos la canasta básica alimentaria, el índice de precios al consumidor, pero este específicamente es uno de nuestros principales productos estadísticos. Se realiza con una muestra aleatoria tomada del censo del 2007 que se viene actualizando año con año. Se va a visitar los sitios en donde caen las probables muestras, se hace una cartografía para ubicar las viviendas y son aproximadamente 20.000 hogares los que se visitan a lo largo del año y se les hace la entrevista. Eso se proyecta para efectos de la población en general, con proyecciones que vienen del censo del 2007. A veces las proyecciones nuestras no son tan exactas porque el censo está bastante antiguo. Claro, no está actualizado. No está actualizado. Tendríamos que haberlo actualizado en 2017. ¿Y no se ha hecho? No se ha hecho. Nosotros hicimos realmente un gran esfuerzo porque ese censo se actualizara. Hicimos el plan, el presupuesto. Se discutió con personal experto del Banco Interamericano de Desarrollo, se aprobó técnicamente el presupuesto, pero las gestiones no fueron fructíferas en la Asamblea Legislativa para efectos de tomar en cuenta la importancia realmente que tiene un censo para efectos de políticas públicas y su planificación precisa. Hablemos justamente de cuál es el objetivo de realizar esta encuesta de hogares y propósitos múltiples. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver reflejado luego de que ustedes realizan estas estadísticas y censos? Uno de las principales cosas que creo que es de los principales elementos y que se le da poca difusión en la actualidad son los datos que salen, que proyectamos a partir de la encuesta de la situación de pobreza en el país y de la situación de desigualdad. Realmente, a veces uno piensa que políticamente no interesa destacar esos datos. Y no interesa políticamente porque es un compromiso para el gobierno que asume. Y es un compromiso serio. En los periodos del 2000 al 2009 se redujo la pobreza en un 1%. En el periodo del 2009 al 2018, en casi 12 puntos por ciento. Hubo una reducción. Una reducción, sí. O sea, pasar de 1 a 12 es una cosa que obviamente es impactante. Refleja un esfuerzo de política pública muy importante. Y eso se acentúa más si tomamos en cuenta los
programas sociales y los subsidios. Es todavía un poco más sensible esa reducción. También en lo relacionado con la desigualdad en el país, que son los gráficos que yo pedí que mostraran, los hemos colgado en la Digestic, los hemos puesto ahí en la Digestic y en el portal web de la Digestic, y también se refleja una sensible reducción de la desigualdad en el país. Del 2000 al 2009, que es lo que podemos calcular, se redujo en aproximadamente 4 o 5 puntos y del 2009 al 2017 casi en 15 puntos. Es decir, desde el punto de vista de resultados, objetivos estadísticos, yo creo que nadie puede competir con nosotros en términos de que el instrumento estadístico que utilizamos es lo más exacto. Estamos teniendo en pantalla, señor Evaristo, ya los gráficos también que ustedes pues obviamente generan cuando realizan esta encuesta de hogares y propósitos múltiples. Fíjese que ahí está. Sí. No se ve, ¿verdad? Sí, no. Bueno, allí hay un corte, una línea vertical que corta el 2009. Esas son las tasas de reducción de la pobreza. La caída de la pobreza total, extrema y relativa en el país es sensible en ese gráfico. Eso es notorio. Cualquiera puede entrar ahí a la página web de la Digestic y ver a mano izquierda, en la parte dice desigualdad y pobreza, y ahí aparece esa gráfica. Lo mismo en la tasa del índice de Gini. El índice de Gini fue desarrollado por un economista, por cierto, fascista, partidario de Mussolini, Gini Corrado, que hizo la primera exploración de las primeras exploraciones en medir el índice de desigualdad. Fíjese usted, la línea roja es del 2009, en el corte. En los periodos de arena anteriores, la reducción había sido muy leve, digamos, pero es pronunciada en el periodo del 2009 al 2017 con las administraciones del FMLN. Entonces yo pienso que este tipo de datos que provienen de esa encuesta, porque ahí la encuesta mide los hogares y los ingresos que tienen los hogares. Estamos hablando de pobreza monetaria y de mediciones monetarias. Hay otro tipo de pobreza, de medición de pobreza que se oficializó en el país hace un par de años, la pobreza multidimensional. El punto es que la pobreza multidimensional mide percepciones. Claro. Y en una sociedad de economía capitalista de mercado, como prácticamente todo se compra y todo se vende, entonces la forma más exacta, a nuestro juicio, de medir la situación de pobreza es por la vía monetaria. Claro. Por eso es que presentamos estos datos. Quiero preguntarle también, señor Evaristo, ¿quién determina los indicadores que se estudian y se evalúan en esta encuesta que ustedes también realizan? Bien, el dato de la pobreza viene establecido por un dato de una cosa que denominamos canasta básica alimentaria. En teoría económica hay cierto antecedente de eso de por qué medir los niveles de pobreza a partir de una canasta básica alimentaria. Teóricamente, un economista inglés, de los padres de la economía política clásica, David Ricardo, dijo que a los trabajadores hay que mantenerlos en un límite de subsistencia para que se disciplinen y no se vuelvan ociosos. Entonces, creo yo de que muy relacionado con ese tipo de planteamientos de Ricardo es que estamos acostumbrados a medir el salario mínimo a partir de que cubra la canasta básica alimentaria, es decir, que la gente alcance a comer una familia promedio de aproximadamente unas 4 personas. Esa es la tasa con que medimos. Los que están abajo de esa canasta básica alimentaria es pobreza extrema, esa duplicada, y los que están abajo de esa canasta básica alimentaria duplicada hacia abajo es pobreza relativa, y los otros son no pobres. Desde luego que ahí faltan mediciones. Por ejemplo, dividimos la población en 10 deciles. El último decil, el 10º decil, como decimos, es un decil muy difícil de detectar porque no se proporcionan muchos datos por parte de las familias que concentran
la mayor parte de los ingresos en el país. Claro. Vamos a irnos, señor Evaristo, a nuestra primera pausa. Al regresar vamos a seguir conociendo más sobre el trabajo que realiza la Digestic y esperamos que usted se mantenga en nuestra sintonía. Estamos de regreso, gracias por estar en nuestra sintonía. Somos su entrevista informativa en La Jugada. Estamos conversando con el director general de Estadísticas y Censos de la Digestic, el señor Evaristo Hernández, que está con nosotros. Y quiero preguntarle, hemos visto cómo ustedes trabajan ese instrumento, ¿qué permite luego de tener los resultados que son planteados en estas encuestas de hogares y propósitos múltiples que hacen ustedes? ¿Qué le permite, por ejemplo, a los gobiernos realizar y también facilita el planteamiento de alguna política pública, algún programa social que hay que mejorar? Es importante tener los datos. En términos generales, uno podría decir que no puede actuar con precisión en política pública si no conoce con precisión la población que va a afectar. Para nosotros es determinante, por ejemplo, el establecer los niveles de ingresos que existen en las familias en El Salvador, los niveles como le dije, de pobreza, de desigualdad que existen para fijar políticas públicas. Por ejemplo, el dato que nos dio a nosotros es el sensible impacto que tienen los programas sociales en la población. En la reducción de la pobreza. Eso es importantísimo. Entonces, eso significa que para cualquier persona que evalúe las políticas públicas últimamente desarrolladas, sobre todo en lo relacionado con los programas sociales y los subsidios, que hay que mantenerlos. Claro. Y hay que desarrollarlos, porque es evidente el impacto que eso tiene en la reducción de la pobreza. Y así múltiples cosas más, ¿verdad? O sea, en algunos casos, como le digo, la debilidad del censo de población, de no tenerlo, nos hace ajustarnos a las realidades. Los datos de población, por ejemplo, nos estaban dando bastante diferentes de como los tenía el Ministerio de Educación. Entonces ahí seguimos la práctica, porque nosotros no hacemos proyecciones de población, nosotros estrictamente. Se hace a través del Centro Latinoamericano de Demografía, a quien le proporcionamos los datos y la información del caso, y ellos a través de varios programas, PRODAC se llama uno de ellos, hacen las proyecciones de población y son con las cuales trabajamos. Pero los datos que tenemos, que deben ser ajustados con un censo, sirven para efectos de políticas públicas muy importantes. Toco lo del censo por la importancia y la relación que tienen las proyecciones estas. Un censo de población, por ejemplo, nos permite definir la composición de los consejos municipales en cada municipio, por ejemplo. Que es muy importante, ¿verdad? Claro, definitivo. Un censo de población nos puede permitir definir cuántos diputados hay por departamento. Un censo de población nos puede definir quiénes son la composición indígena que hay en nuestro país, por ejemplo, o afrodescendiente, y generar políticas públicas en beneficio de esos sectores, ¿verdad? Entonces, la composición de mujeres, por ejemplo, también, hombres y mujeres. Entonces, eso es definitivamente muy importante para efectos de planificación, y nosotros dejamos listo el terreno solamente para que se haga el censo. La gente está preparada en cartografía, hay empadronadores ya formados y estamos ya preparados para eso. En la Digestic hemos hecho, creo yo, en este periodo avances significativos en algunas cosas. Creamos la Gerencia de Estadísticas de Género en este periodo. La Gerencia de Estadísticas de Género lleva a cabo la encuesta de violencia contra la mujer y una encuesta muy importante que es de uso del tiempo, así se le llama, pero trata de visibilizar aquel tipo de trabajo que no es objeto de transacción mercantil, por el cual no se paga, pero que aporta, está ahí. Pero que está ahí y aporta. Por ejemplo, el trabajo doméstico, que es muy importante. Entonces, eso que está invisibilizado, se trata de visibilizar por esta vía de esta encuesta. Además, a través de esta gerencia participamos en un Sistema Nacional de Estadísticas de Violencia contra la Mujer que dirige el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Y estamos actualizando constantemente datos sobre feminicidios, sobre todo tipo de violaciones de derechos contra las mujeres.
También en la Digestic, en el periodo que me tocó a mucha honra presidir, que termina el 1 de junio, yo tengo un contrato por 12 meses, digamos, pero prefiero dejar el terreno libre para que personas afines a concepciones, expresiones y proyecciones que probablemente o seguramente yo no comparto, asuman para evitar. Pero como lo dice usted, el terreno está listo para que continúe también trabajando. Sí, para que y desde luego, por la responsabilidad que uno tiene con su país y con su pueblo, yo estoy siempre dispuesto a apoyar aquellas cosas que vayan en beneficio de nuestra nación y de nuestro pueblo. Y en la Digestic hemos hecho en este periodo verdaderamente varias cosas. No solamente hacemos esos productos estadísticos como la encuesta de hogares de propósitos múltiples, el índice de precios al productor, el índice de precios al consumidor, los datos de la canasta básica alimentaria, sino que también hemos desarrollado muy buenas relaciones con Naciones Unidas. Y hemos desarrollado encuestas muy importantes como la de movilización interna, que en un principio se llamó de desplazamiento forzoso. Claro. Y eso también es muy importante porque refuta una serie de cosas. Yo ya lo he mencionado en varias oportunidades. Esa encuesta tiene un dato bien importante, por ejemplo, el dato de que menos del 1% de la población en el 2017, que se hizo la encuesta, se movilizaba por desplazamiento forzoso o amenaza de pandillas, era menos del 1%. En cambio, en el mundo aparecía casi que estábamos como Siria, con problemas de refugiados. Eran datos falsos. Eran datos incorrectos. A nosotros nos da eso. Claro. En los 30 municipios más violentos del país nos dio ese dato. No pudimos hacer la expansión porque la muestra estuvo como contaminada, decimos en términos estadísticos. Esto también da paso al cumplimiento de suscripciones internacionales que se tienen como país también. Claro, da origen a programas de asistencia específica a las personas que se identifican en qué departamento es donde ha ocurrido el hecho, cómo es que está la población en esa zona. Entonces, hemos hecho 2 encuestas, 2 estudios de mercado laboral. Eso es importante. ¿Cómo está la situación laboral de acceso al trabajo en el país, por ejemplo? Correcto, sí. Hay un dato bien importante. Teníamos un dato constante del 7% de desempleo en el país. A veces se exagera eso porque se toman datos, por ejemplo, del Seguro Social, y en el Seguro Social no siempre se reporta la estructura del empleo que efectivamente se encuentra, hay que hacerla. Hemos tratado de construir, y no lo logramos, pero queda una tarea pendiente, queda en sus inicios un Sistema Nacional de Estadísticas del Empleo, similar al del Sistema de Estadísticas de Violencia contra la Mujer. Que no únicamente va a medir solo el reporte que da el Seguro Social. Sí, exactamente, sino que va a registrar todo el apoyo y toda la información que provenga de todas las instituciones que llevan información sobre problemas del empleo. Claro. En este periodo también hay una cosa que quiero resaltar. Había un muro colapsado, grande, de 35 metros de largo por 15 de alto, ahí en la avenida Juan Vértiz, en la Ciudad Delgado. Ese muro se derrumbó, nadie lo reparaba. En este periodo se hizo esa reparación y se previno daños contra la población porque estaba a punto de caerse todo lo demás de la parte. Ahorramos la gente que tuvo que salir debido a ese derrumbe. Se alojó por algún tiempo en el edificio Montecristo y un costo aproximadamente de $1,5 millones que no se hizo a raíz de la reconstrucción del muro, que lo hizo el CNR, el Centro Nacional de Registro, porque ellos son los propietarios del inmueble donde está la Digestic. También un dato importante de lo que hemos hecho en este periodo, pertenecimos al grupo de alto nivel de Naciones Unidas para el monitoreo y creación de capacidades estadísticas para los objetivos de desarrollo sostenible. Y formamos parte del directorio de París 21. París 21 es un acrónimo de algo que al traducirlo en español es Asocio para la Producción de Estadísticas en el siglo XXI. Es un organismo de la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, Naciones Unidas, el Banco Mundial. Estuvimos en ese directorio durante un año.
Y se han desarrollado, ahorita se están desarrollando un proyecto, por ejemplo, de cultura de paz. Ese proyecto de cultura de paz es una encuesta que se hace, le denominamos así, pero en el fondo es una encuesta de victimización, cómo la gente se percibe que está la situación de seguridad o inseguridad en el país. Y así hemos hecho varias investigaciones. Nos quedan pendientes una serie de... ¿Podemos también nosotros tener acceso a través de todos estos censos y este instrumento que ustedes realizan, señor Evaristo, en cuanto, por ejemplo, al acceso del recurso hídrico que tiene la población salvadoreña, por caso? Sí. En teoría, esos datos de electrificación y agua ya muy poco se modifican porque en teoría casi el 90% está cubierto, ya sea por chorro. Aunque el acceso a agua puede ser hasta por chorro público y ya se considera que la gente tiene acceso a agua, pero falta mucho que hacer investigaciones estadísticas precisas para determinar fuentes de agua, abastecimientos. Ya esas son investigaciones que hay que hacer de manera más profunda y más específica. Nosotros tenemos capacidad para hacerla. No siempre... Incluso se me quedan en el tintero 2 proyectos. El proyecto era crear la Gerencia de Estadísticas Ambientales, que es muy importante. Importantísimo eso. Es necesario en un país como el nuestro, con unos grados de deforestación tan fuertes, altos, y problemas de sismos. Eso es importantísimo, tener un mapa general. Y se me quedó en el tintero también la Gerencia de Estadísticas Centroamericanas. Eso es muy importante. La Gerencia de Estadísticas Centroamericanas es importante porque ahí estableceríamos, por ejemplo, estadísticas del comercio intracentroamericana, sobre todo el Triángulo del Norte, que es todo un problema ahorita. Entonces, esas se quedaron simplemente en proyecto y solo pudo construirse la Gerencia de Estadísticas de Género. Pero bueno, esperamos que si hay una buena actitud o una buena recepción para crearlas, estaríamos bien. Vamos a irnos, señor, a nuestra segunda pausa. Al regresar también vamos a hablar un poco, aún más, a profundizar sobre este importante instrumento que se realiza allá en la Digestic. Continuamos y vamos a iniciar la parte final de nuestra entrevista informativa. Hemos estado conversando con el director general de Estadísticas y Censos de la Digestic, una dependencia del Ministerio de Economía. Señor Evaristo, quiero preguntarle cómo mide también este instrumento y que puede permitirnos hacer ese análisis en cuanto al acceso a la educación y a la salud que tiene la población salvadoreña. Sí, el instrumento tiene módulos relacionados con salud, tiene módulos relacionados con educación también. Tenemos cierto tipo de limitaciones en cuanto a las proyecciones por la falta del censo, insisto, el censo es... Que no está actualizado. No está actualizado y es vital. Las proyecciones que hacemos con el apoyo de CELADE, más bien casi le proporcionamos los datos a CELADE, al Centro Latinoamericano de Demografía de Naciones Unidas, para que ellos proyecten, nos están dando, porque son proyecciones de un censo que ya está desfasado, podría decirse. Nos dan a veces algunos datos dispares. Claro. Le pongo 2 ejemplos. Uno, con el Ministerio de Educación, por ejemplo. Nosotros estábamos reportando tasas de analfabetismo diferentes a las que ellos encontraban cuando hacían las visitas directas. ¿Cómo resolvimos ese caso? Bueno, con apoyo del Registro Nacional de Personas Naturales, en donde cada quien cuando da su informe, cuando saca el DUI, se dice si sabe leer o sabe escribir la persona. Entonces, ese es un dato súper preciso, que ubica a la persona incluso por dirección, de manera directa. Claro, puede ser que la persona haya emigrado, pero eso es otra cosa. Pero sí se ubica a la persona de la manera más precisa. Entonces decidimos, bueno, miren, no vamos a estarnos insistiendo en que nosotros tenemos las estadísticas que son oficiales, pero
Son oficiales, aunque sean oficiales, como están basadas en unas proyecciones de un censo desfasado, a veces no pegan. Y lo mismo en salud. Hay datos de tasas de mortalidad infantil, por ejemplo, que se han reducido, pero que nosotros con los datos que tenemos, con un censo desfasado, pues nos ocasiona algunas dificultades de medición. Claro, ¿cuáles son las actividades que tienen planteadas, por ejemplo, el mes de mayo, llegamos hasta el 24 de mayo, con la realización de la nueva encuesta que ustedes están impulsando? Bueno, esta encuesta, la HPM, la encuesta de hogares de propósitos múltiples, esa se hace durante todo el año. Esa es ininterrumpida. Antes se presentaban algunos avances trimestrales, pero en la actualidad nos está resultando bastante difícil hacerlo y preferimos hacerlo al final porque ya damos un dato consolidado. Claro. Por ejemplo, el dato consolidado sobre pobreza es que del 2017 al 2018, conforme entrega el presidente Salvador Sánchez Serén, la pobreza se redujo todavía en 2 puntos más y pasó de una reducción del 2009 al 2017 del 10% a casi 12%. O sea, en este último año... Es muy importante la reducción. Oh, definitivamente, es importante. Son 2 puntos que son importantes para hacer año con año. Entonces, claro, de ahí es problema de los politólogos analizar por qué un gobierno que hace eso se reduce su cantidad de votantes. Ese es otro problema, ya es un problema de análisis político, pero los datos nuestros son esos. Claro. En este periodo también yo pienso que una cosa de destacar, además de las investigaciones que hemos hecho, creo que ha sido un periodo importante de apoyo al personal. Claro. La Digestic realiza una cantidad de viajes significativos con apoyo de organismos internacionales. Nuestros viajes no le cuestan un 5 al gobierno. Y eso es importante. Importante. Quiero agradecerle, señor Evaristo, por habernos acompañado. El tiempo se queda corto para hablar de estadísticas, para hablar de censos, que son muy importantes. Gracias por habernos acompañado. Es el director general de la Digestic. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, muy amable. A usted, gracias por habernos acompañado. Regresamos el día de mañana.